FM Federal 99.5. 11 de la mañana, 22 minutos. Hoy, 7 de julio, es el Día Mundial de la Conservación del Suelo. Por eso estamos en comunicación con el ingeniero agrónomo, señor Miguel Taboada, ingeniero agrónomo de la UBA, director del Instituto de Investigación de Suelos, del INTA y investigador también del CONICET. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Buen día a toda la audiencia. Buen día. Estamos acá queriendo saber acerca de la conservación del suelo, hoy en su día. Queremos saber, primero, en primer lugar, de qué se trata la conservación del suelo. Bueno, el suelo es el principal recurso que tiene la Argentina para producir bienes exportables, fundamentalmente los agroalimentos y las fibras, de las cuales Argentina es un principal actor en el mundo. Y a su vez es depósito de gran parte de los recursos naturales que tiene la Argentina y el mundo. Claro. El tema importante es que los suelos de Argentina, pero en general los suelos del mundo, están sufriendo muy serias amenazas en este momento, que en términos muy generales pasan por las presiones de uso que tienen que ver con las labranzas excesivas, el sobrepastoreo, y a eso se le suma la demanda excesiva que viene por las demandas del mercado, por el aumento en la población mundial. Claro. O sea, eso lleva una presión excesiva de uso de los recursos, y eso se complica con los cambios y la variabilidad del clima, ¿no? Que sale en los diarios todo eso. ¿Está? Claro, y tiene que ver esto que hablamos que estaba mencionando usted, del tema económico, por un lado, presiona mucho y por ahí no se respetan los tiempos a lo mejor de la tierra, que hay que respetarle, que se renueve la cuestión de los nutrientes, eso y se le erosiona finalmente poniendo, se escucha mucho el tema de cultivar cosas que no van en ciertos suelos, en ciertos lugares, ¿no? Sí, son varias cosas. Una es la que usted está diciendo, muy correctamente. Otra es básicamente que lo que está pasando es que se está invadiendo ambientes muy vulnerables, fundamentalmente, estoy hablando, para no hablar tan abstracto, estamos hablando, por ejemplo, del desmonte, ¿no? Ah, claro. En el desmonte en el norte argentino, que lleva a que hay una fenomenal pérdida de biodiversidad y que esto avanza sobre ambientes vulnerables climáticamente, o sea, zonas más áridas. La otra cuestión es que el avance de la frontera agropecuaria ha tenido lugar no solo sobre los suelos fértiles, que ya están todos cultivados, sino también fundamentalmente sobre ambientes de campos bajos, anegables, con riesgo de salinización. Y además, en los suelos teóricamente más aptos para la agricultura, que Argentina tiene muchos, los famosos molisoles de buena calidad, ¿no? Claro. Esos ambientes están también severamente afectados por la práctica de históricamente labranzas agresivas, hoy en día ya no, porque se usa el método de la siembra directa, pero que como gran parte de la tierra argentina se maneja bajo arriendo, ha habido la prevalencia de un solo cultivo, que es la soja, que no es que la soja es un demonio, ni mucho menos. Claro, se la ha demonizado un poco en los últimos tiempos, se escucha, pero la soja, y que daña el suelo, de por sí ella sola, y no. Si hiciéramos monocultivo, qué sé yo, de girasol sería exactamente lo mismo. Ah, ahí está la cuestión. O sea, la soja es un cultivo, tiene el beneficio de que fija un nutriente de la atmósfera, que es el nitrógeno, pero que retorna muy escasa cantidad de residuos a los suelos, con lo cual los deja muy descubiertos. O sea, cuando se hace un solo cultivo en el año, que es soja, el suelo queda bastante desnudo y entonces queda expuesto a los agentes naturales de degradación, que son las tormentas, los vientos, en fin, las subidas de las sales en los suelos cuando se hacen campos bajos. ¿Eso es la salinidad, la subida de las sales? Ah. Claro, exactamente. Se depositan, quien anda por la ruta, fíjese a los costados, donde ve mantos blancos, eso es cloruro de sodio, eso lo ve mucho en el oeste bonaerense, en la cuenca del río Quinto, por ejemplo. Ah, entonces eso es la salinidad, y quedan entonces vulnerables los suelos. Claro. Cuando hay monocultivo, ya sea la soja o cualquier otro tipo de... Claro, el tema es cuando queda el suelo descubierto gran parte del año. A ver, tiene que ser una soja de primera, hay soja de primera y soja de segunda. La soja de segunda es la que se hace después de un cultivo de invierno.
Una soja de primera en la región pampeana puede estar sembrándose en noviembre, se cosecha en el mes de abril, mayo. Sí. El resto del año el suelo está desnudo. Entonces, al estar desnudo, no hay vegetación que consuma agua. Eso favorece que suban las napas freáticas, que se salinicen los suelos, que haya anegamientos, por ejemplo. Claro, y después las inundaciones, las consecuencias que conocemos. Claro, súmele que llueve más y todo eso. Yo quería también destacar que en los suelos de buena calidad, además, el principal problema que estamos teniendo son los procesos de erosión, o sea, la erosión hídrica y la erosión por el viento, o sea, erosión por el agua y por el viento. La erosión por el agua ocurre básicamente en suelos que están en pendientes, que si no tenemos suficiente protección, el agua arrastra los suelos y genera pérdida de los mismos, que se forman surcos, cárcavas, hasta cursos de agua nuevos, por ejemplo. Directamente, claro, los va limpiando y arrasa con todo al caer así sin nada que lo frene, que lo absorba. Claro. O sea, el mensaje, tanto para proteger el suelo contra las tormentas erosivas o los vientos fuertes, la clave es tenerlos cubiertos. O sea, con residuo estoy hablando el resto de lo que queda del cultivo anterior, que se llama rastrojo. Claro. Que eso es un beneficio muy grande sobre los suelos. Entonces, por eso es muy importante incorporar rotaciones de cultivos que incorporen buena cantidad de residuos, no solo porque retornan materia orgánica a los suelos, contribuyen a proteger el nivel de materia orgánica de los suelos, que es una clave de la fertilidad, sino que a su vez los protegen contra estos agentes erosivos. Estamos hablando, además de hacer soja, que es nuestro principal cultivo de exportación en este momento. Argentina es el primer exportador mundial de aceites. O sea, tengamos en cuenta esto. Girasol y lo demás también. Claro, o sea, de ninguna manera estoy demonizando, vivimos de eso. Pero hay que hacerlo bien. Y hay que respetar eso, claro. Claro, es en invierno, por ejemplo, donde se puede poner cultivos de cobertura. Cultivo de cobertura es o poner dobles cultivos como gramíneas, que son el trigo, avena, cebada, centeno en la zona más árida, por ejemplo. Y de paso se produce otro tipo también de producto, la avena y todo eso, que también sirve de repente. Bueno, no necesariamente. ¿No cuando es trigo sí, o cebada, por ejemplo, pero los cultivos de cobertura tienen como fin únicamente proteger los suelos. Claro, no es nada menor igual también, no tiene por qué ser, y si no lo perdemos. Si no se pierde y después no se puede poner otra cosa. Claro, a no ser que sean campos que todavía tengan vacas, o sea, vacas en pastoreo, donde sí, ahí hay ya otro servicio más, que es el pastoreo y producción de carne o de terneros o lo que sea. Y después, en las zonas más ganaderas, el tema que Argentina, yo estoy hablando de la tercera parte de la Argentina. Tengamos en cuenta que las 2/3 partes de nuestro territorio son zonas áridas y semiáridas, donde lo que tenemos son animales en pastoreo, y el riesgo que hay ahí es el sobrepastoreo. Eso, que se desgasta también porque tanto los rumiantes caminando por la tierra, queda todo el suelo también desgastado, digamos. Y ahí el perjuicio que ocurre fundamentalmente es también por de cobertura del suelo, o sea, extracción de la biomasa que lo deja el suelo desnudo. Y la teoría es la misma, otra vez el suelo queda expuesto a los agentes erosivos. Y el otro tema es la compactación por el pisoteo. Digamos que esto ha generado un daño muy severo en nuestra Patagonia, el sobrepastoreo por las ovejas, ¿no? La Patagonia es una de las zonas más afectadas en general de todo el país, hablábamos del norte al principio, es la más erosionada. ¿Cuál es la más erosionada de todo el país, la zona? Para saber de lo que estamos hablando, la Argentina, el territorio continental, son 286 millones de hectáreas. Nuestro territorio continental, o sea, la Argentina cubre esa superficie. De esas 286 millones de hectáreas, según un estudio reciente que hizo Roberto Casas y Gabriel Albarracín, que lo han publicado, y recolectaron información de varios estudios de la Argentina, de esas 286, 100 millones de hectáreas están afectadas por distintos tipos de erosión. Muchísimo, no es macana lo que estamos hablando. No, para nada. A futuro uno piensa, va pasando el tiempo y esto todo se va a hacer sentir más a medida que pasa el tiempo. Y de estas 100 millones de hectáreas, unas 44 millones de hectáreas, la erosión es ya severa, o sea, se ha perdido mucho suelo.
¿Y no se puede recuperar eso, o hay una forma, o ya está inutilizado? A ver, agronomía dicen que la ciencia del depende, la respuesta es depende, pero en general la erosión es un proceso de muy difícil reversibilidad o irreversible, porque se pierde la capa más fértil del suelo, y llegar a formar esa capa más fértil del suelo es un proceso geológico que puede llevar miles de años, cientos o miles de años. Y ahí tenemos noción de lo que se trata, ¿no? Porque es una cantidad de años que ya llevaría directamente, uno piensa, no, sí se podría recuperar, sí, depende, ¿no? Como usted decía. Pero entonces, en realidad estamos hablando de ciclos larguísimos. Entonces, claro, cuando uno va por los campos y ve que hay ya cárcavas de erosión, cárcavas, para no hablar en difícil, son como que se forman cauces nuevos de gran profundidad, ahí se perdió todo el suelo ya, y eso es irreversible. O digamos que es reversible, pero a un costo altísimo, habría que transportar el suelo de las partes más bajas, o de los cauces donde está las partes más altas, a una escala extensiva es inviable eso, digamos. Claro, rellenar tantas hectáreas es una cosa que no... Claro, ahora si todavía conservamos suelo fértil, estamos hablando, suelo fértil que conservemos todavía 10, 12 centímetros de suelo de buena calidad, lo que hay que hacer es conservar el suelo remanente y que no se pierda más, y en tal caso que se siga formando, ¿tá? Lo que ya tenemos bien, conservarlo. Sin ninguna duda, y para eso hay que proteger los suelos con residuos estoy hablando del rastrojo del cultivo anterior, con vegetación viva, y donde por ejemplo tenemos fuertes pendientes, ahí hay que recurrir a prácticas de conservación de suelos, como puede ser hacer obras como terrazas de conservación, que básicamente es hacer bordos, lo voy a decir en el lenguaje fácil para el público menos agrónomo, hacer bordos de tierra siguiendo las curvas de nivel del terreno para frenar el agua que escurre en superficie. Básicamente es eso. Ojo, es con un diseño... se hace con diseño ingenieril eso, ¿no? Pero sintéticamente es manejar el agua superficial. Claro, es lo que realizan ustedes, es eso, observar por dónde va el ritmo, el curso, y respetar eso para ir frenando. Claro, claro, eso generar esas terrazas. Claro, es un trabajo ingenieril que lo que hace básicamente es que el agua vaya por cauce, se maneja el agua y se frenan los escurrimientos para evitar que siga habiendo pérdidas de suelo. Muchas áreas de la Argentina, hay provincias donde el problema es muy serio y han trabajado muchos años, en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo. Claro. O en nuestro norte, donde se está expandiendo nuestra agricultura, ahí es un problema muy serio y todavía no se está haciendo, y uno ve ya mucha degradación de suelos. Y no me quiero quedar solamente con el agua. En la zona más oeste, provincia de Córdoba, por ejemplo, la zona del maní, que es un cultivo muy degradante, porque el maní, el fruto, se extrae del suelo, con lo que hay que remover mucho los suelos para producirlo. Bueno, ahí hay que hacer prácticas para el control de la erosión por el viento, con lo cual eso se hace con franjas que cortan la dirección de los vientos predominantes, por ejemplo. Es otro tipo de práctica ingenieril. Claro. O sea, sintéticamente, la conservación de los suelos contra la erosión lleva desde cosas muy de buen manejo, que es dejar los suelos cubiertos, a donde el problema es más serio, se hacen prácticas de tipo ingenieril, ¿no? O sea, hay toda una gama de prácticas posibles, ¿tá? Para mantener ese equilibrio también y, como decíamos, respetar. Más que nada, lo que siento es eso, que por ahí no se respeta y se explota demasiado. Por el sistema productivo, que uno dice, bueno, tendrán que rendir una cierta cantidad y demás, y no se está viendo que simplemente en los turnos, porque son como turnos, ¿no?, de plantación, a lo mejor no dejarlo al descubierto, como usted decía, y poner los residuos, y poner siempre vegetación, y qué vegetación, porque también se habla mucho, por ejemplo, de nada que ver, ¿no?, por ahí con el tema más agrónomo, pero de los suelos que se erosionan de repente, o no se erosionan, pero se plantan, por ejemplo, pinos donde no se tiene que plantar pinos. También eso por ahí genera otros cambios climáticos diferentes a la erosión, seguramente, eso es pero otro problema. Es otra cosa, ¿no? Claro, el tema de la forestación es otra problemática distinta. Digamos que la Argentina tiene un potencial de producción forestal enorme, y que, en mi opinión, está subexplotado todavía. Miremos al lado de Uruguay, por ejemplo, ¿no?
El tema es que, digamos que poner árboles, pino y eucalipto fundamentalmente, sí, que son las principales especies que son de turno corto, de corte, ¿no? uh-huh. En lugares donde antes había pastos, eso cambia mucho el ciclo hidrológico y trae consecuencias, ¿tá? O sea que realmente quizá es más deseable que las zonas de producción forestal sean aquellas donde los suelos son más aptos para esto, suelos sin impedimento, o donde antes había también vegetación. Por ejemplo, toda la zona mesopotámica tiene un potencial enorme de producción forestal. Claro, y ahí sí se puede poner cierto tipo de... Claro, y yo lo que quería aclarar, también en zonas de producción forestal tenemos muchos problemas de suelo. Uh-huh. En general la producción forestal implica transporte de árboles, de rollizos, de madera, con máquinas muy pesadas que compactan mucho los suelos, y en general es en áreas donde llueve muchísimo, en Misiones llueve no menos de 1.500 milímetros en el año. Para que tenga una idea, en Buenos Aires puede estar lloviendo 800 a 1.200 milímetros normalmente. Claro. ¿Tá? O sea, está lloviendo con tormentas muy fuertes, muy concentradas. Eso lleva también a severísimos problemas de erosión, con lo cual la producción forestal también hay que hacerla con prácticas conservacionistas, ¿no? Siempre haciendo conciencia, y cada cosa que se haga en el campo o también en la cuestión forestal, siempre es con asesoría, digamos, de agrónomos, de quienes trabajan la tierra. Exacto. Uno supone, desde el no saber, suponemos que, bueno, se recurre al trabajo del ingeniero agrónomo y demás para plantar o para lo que sea, y evidentemente no se estuvo haciendo porque si pasaron estas cosas, este desgaste del suelo, quiere decir que no estuvieron recurriendo a lo mejor tanto a los especialistas, a ustedes, básicamente. Bueno, eso es un componente, que el uh-huh. profesional agrónomo a menudo se recurre poco a él, a menudo. Uh-huh. También lo que ha sucedido es que también nosotros como agrónomos hemos ido aprendiendo, no es que tenemos la bola de la verdad, también hemos ido aprendiendo. ¿No? Pongo un ejemplo. Uh-huh. La siembra directa es una práctica muy beneficiosa para los suelos, sí. Pero una cosa que uno aprendió es que hay que hacerla correctamente, con buenas rotaciones de cultivo. Porque hacer siembra directa, vamos a aclarar de lo que estamos hablando. ¿Qué es la siembra directa? Justo le iba a preguntar. Claro, perdón. Sí. A veces uno da por asumido cosas. Acá nosotros no. Claro, normalmente para sembrar un cultivo lo que hay que hacer se llama preparar una cama de siembra. Uh-huh. Es decir, eso antiguamente, desde la época bíblica, digamos, se hacía laboreando los suelos, o sea, dándolos vuelta con un arado, y los terrones, lo que llamamos nosotros los agregados, refinándolos con otro tipo de labranzas, sí. Discos, por ejemplo, que producen terrones cada vez más finitos. Lo que hace un horticultor o lo que hace un señor en un jardín o una señora en un jardín, sí, eso se hace con máquinas a gran escala. De dar vuelta a la tierrita, sí. Claro. El tema es que eso llevó, cuando se trabaja a gran escala, en superficies no protegidas, a que hubiera ya hasta los años 90 en la Argentina una erosión fenomenal. La Argentina, lo mismo que gran parte del Cono Sur, fue pionera en cambiar el método de labranza a algo que se llama la siembra directa o la no labranza, en inglés es no tillage, esto, uh-huh. Que básicamente es dejar el suelo cubierto del cultivo anterior, en general es así, y directamente con una máquina, que es una máquina sembradora directa, se hace una hendidura en los suelos, donde se deposita la semilla y el fertilizante usualmente fosforado. O sea que el suelo no se toca prácticamente. Claro, no lo estás tocando ni desnudando de todo. Claro, se toca la franja que únicamente va a ocupar el cultivo que se está sembrando y el resto queda cubierto por los residuos. Se protege. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando el cultivo anterior es, por ejemplo, un cultivo pobre en residuos como la soja, uh-huh. El suelo sigue estando descubierto. La única diferencia es que no está removido como antes. Eso llevó a que antes se pensaba que con la siembra directa sola alcanzaba, hoy en día aprendimos que no, que además hay que cubrir los suelos. Hay que buscar otros residuos, por ejemplo, si está la soja, buscar otro residuo para alimentar ahí un poquito. Y generalmente ese otro residuo es un cultivo abundante en residuos, como puede ser el trigo, uh-huh. Como puede ser una cobertura como la cebada, claro. O cultivos de verano como el maíz o el sorgo. Es decir, esos cultivos son las gramíneas, uh-huh. Que
tienen abundante cantidad de residuos y retornan más carbono a los suelos. O sea, todos hemos ido aprendiendo. Es un avance, claro. Exactamente, sí. Exactamente. La ciencia es así, ¿no? Entonces como que van avanzando. Lo bueno es eso, ¿no? Que el lado de la esperanza, el mensaje esperanzador es eso, que se trabaja en ese sentido y pensando en respetar los equilibrios ecológicos del suelo y de todo el ecosistema, respetando a los seres vivos, microcelulares que uno no los ve, por supuesto, o no vivos, minerales, también, que la Tierra más bien mineral. El punto que está planteando es muy interesante, porque otra cosa que se aprende es que estos cultivos abundantes de residuos también tienen un sistema de raíces que ocupa todo el suelo, raíces vivas, y ahí viven todos los microorganismos tan beneficiosos que está mencionando, precisamente. Sí. Cuando no hay raíces vivas en los suelos, no hay vida, no hay lombrices, por ejemplo. Claro, las lombrices, sí. Las lombrices son muy beneficiosas, entonces todo va con todo acá. Así que perfecto. Mantengamos el equilibrio entonces del ecosistema de las tierras que todavía están fértiles en el país. Todavía entonces tenemos esperanza. Me quedo con ese mensaje. Sí, y el otro mensaje fuerte que quisiera dar es conservemos nuestros bosques, que son reservas enormes de biodiversidad y de carbono en el planeta. Y realmente eso no es solo porque hay que hacerlo y porque tenemos que proteger el ambiente, sino porque el mundo de alguna forma nos está mirando. Y ya no es sustentable y no está bien que sigamos degradando y deforestando. Sí. Para crear una idea, una de las grandes reservas de carbono y de biodiversidad del planeta es el Amazonas. Sí. Brasil ha parado la deforestación en el Amazonas básicamente no solo por el compromiso con el planeta, sino también porque mundialmente está pésimamente visto, y eso lleva incluso hasta que haya barreras de mercado que no compren nuestros productos. O sea, estamos hablando de esto hoy en día. Ya no es... Claro, es como una sanción, no sé cómo decirlo, si sanción moral o algo así. No, económica. Directamente. Los mercados de alta demanda no compran productos que vengan de áreas deforestadas hoy en día. Claro. Uno va a Europa y ve que el café que se vende se aclara que está producido en forma sustentable, viene ya con una forma de trazabilidad del producto. Argentina tiene que insertarse en ese mundo, sin ninguna duda. Ese es el siguiente paso, entonces esperemos que sea así, porque es verdad, viene bien entonces que no se consuman productos que vengan de la tala indiscriminada y demás. Sí, exactamente. Buenísimo. Muchas gracias por esta comunicación, por su tiempo, por toda la información que tenemos ahora. Desde nuestro lugar, cada uno desde su lugar también a lo mejor puede aportar, no a nivel hectáreas y demás, pero desde su lugar a conservar el ecosistema. Sin duda. Bueno, está el tema, para el público más urbano, las ciudades verdes, ¿no? Estamos viendo los muros verdes, los techos verdes. Las ciudades tienen que contribuir al planeta también, digo. Desde la terraza, desde cualquier lugar, ir sumando más vegetación y demás para tener un mundo más sano a futuro y en el presente, no tan adelante también de repente está bueno tener más verde y mejor el suelo. Muchísimas gracias por esta comunicación, por su tiempo y la paciencia sobre todo. No, por favor. Gracias a ustedes por llamar y bueno, cualquier cosa a disposición de ustedes. Y muchas gracias a toda la audiencia. Gracias. Hablamos con el ingeniero agrónomo, el señor Miguel Ángel Taboada, ingeniero de la UBA, director del Instituto de Investigación de Suelos del INTA e investigador del CONICET. FM Federal. Sintonía 99.5.